Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Al mediodía, Willow Creek parecía dormido bajo un sol que rajaba la tierra. La calle principal era un trazo de polvo entre dos hileras de fachadas de madera. Herrería, almacén, salón, oficina del sheriff. A un lado los corrales, al otro, el hotel con su porche torcido. No había mucho más. Lo que mantenía vivo al pueblo eran las reses de los ranchos y la obstinación de quienes se negaban a marcharse. Don Marianne O'Connor cruzó la calle con paso firme, el vestido recogido para no morder el polvo. Llevaba el mentón alto, ojos claros, cabello recogido en un moño sobrio. La miraban siempre, no por ser la hija del hombre más rico del valle, sino por lo que susurraban que había hecho, enamorarse de un Paiute Dot. En la barra del salón, dos caporales se inclinaron para hablar bajo. Dicen que lo ve por el río, murmuró uno con dientes manchados de tabaco. Dicen muchas cosas, repuso el otro. Lo único que importa es que el viejo O'Connor tiene cercados nuevos donde antes pasaban libres los indios. Eso trae sangre dote el piano estaba mudo. May Delaney, dueña del local, secaba vasos y vigilaba la puerta con el rabillo del ojo. Sabía que Willow Creek no aguantaba bien los rumores. Los rumores se convertían en rondas nocturnas con facilidad. Dot Marianne entró al almacén y compró sal, harina y una barra de jabón. El dependiente no habló de más. Ella tampoco. Pagó, recogió el paquete y salió sin apurar el paso. Cuando Decien subió a su yegua torda, respiró hondo. Tenía que llegar al río antes de que la siguieran Dot. El río corría estrecho entre álamos. Allí, donde el cauce hacía un remanso, Tazuma solía esperarla. No siempre, y nunca a la misma hora. Él conocía la paciencia de la casa y la prudencia de quien sabe que un error cuesta caro. Ese día estaba, de pie, apoyado en una roca, la mirada tranquila. No llevaba más armas que un cuchillo en el cinto y un arco envuelto en cuero. Era alto y delgado, con las manos curtidas por el sol. «Llegaste», dijo sin moverse. «No por mucho», contestó ella. Las miradas hoy pesaban más que de costumbre. Él asintió. No se tocaron. Entre ellos había una distancia hecha de respeto y de miedo. Se sentaron en la orilla, y Marianne le contó de su padre, de los cercos nuevos y de la terquedad vieja. Tazuma habló poco. Dijo que los viejos del campamento no querían guerra, pero tampoco más tierra cercada. Mencionó a un jefe joven que hacía ruido en los cañones y a un tratante de rifles que había aparecido por el norte, cosas que olían a pólvora. «Podrías irte», dijo ella al fin, «hacia las montañas, lejos de esto». «Podría», aceptó él, «pero no hoy dote el viento». Levantó polvo del camino del este. Dos jinetes pasaron lejos, sin mirar. Marianne supo que el tiempo se les había achicado. Le entregó una pequeña bolsa de lona con carne seca, un pañuelo y un peine roto. «Es ridículo, lo sé, pero me siento menos inútil si te doy algo, Dot Tazuma», esbozó una sonrisa leve. «No es ridículo». El ruido de un disparo seco hizo vibrar el aire, no del río, sino de los cerros. Los dos miraron en la misma dirección. Un disparo, no más. A veces bastaba para torcer un día. Tazuma se puso en pie. «Debo irme, Dot Marianne». También se levantó. Lo miró con la firmeza de quien ha tomado una decisión. «No dejaré de venir». «No, dejes de mirar atrás cuando vengas», dijo él, y desapareció entre los álamos como quien conoce cada raíz y cada sombra. Dot. Él la esperó un minuto, quizá dos, escuchando cómo el río volvía a ser río. Luego montó y tomó el sendero hacia la hacienda. En el lomo de la yegua, sintió que los ojos del pueblo le volvían a caer en la nuca sin que hubiera nadie delante. Era esa clase de lugar Dot. La casa O'Connor se levantaba en un alto, con una galería amplia y postes recién pintados. Seamus O'Connor estaba en la galería con dos hombres. El capataz, Crowley, y un desconocido alto con un sombrero nuevo. Sobre la mesa había mapas con marcas a lápiz. Cuando vio a su hija, Seamus frunció el ceño. «Llegas tarde», dijo. «Crowley, dice que te vio hacia el sur». «Fui al almacén y al río. No hay crimen en eso». «Depende de con quién te encuentres en el río», intervino el desconocido con voz suave arrastrando las heces. No se presentó. No hizo falta. El tipo de hombre que vende soluciones. Dot Marianne clavó los ojos en su padre. «No le debo explicaciones a un forastero». Dot Seamus golpeó la mesa con la palma. «Me las debes a mí, a tu nombre, a nuestra tierra».
¿Quieres que nos quemen los graneros? ¿Que maten a Crowley en la oscuridad? ¿Por qué? ¿Por un capricho? No es un capricho. Llama como quieras a lo que no puede ser, cerró Seamus. Mientras vivas bajo este techo, obedeces y dejas de ir al río. Marian no respondió. El desconocido observó la escena con interés de jugador que evalúa la mesa. Cuando ella se retiró a su cuarto, oyó todavía sus voces, bajas, recias, haciendo cuentas. Cercos, rondas, cuántos rifles, cuánta gente podía reunir el sheriff. Era una guerra pequeña, pero en el valle no había otra dot. Esa tarde, el sheriff Grover Hale se dejó ver por el pueblo. Un hombre ancho, bigote bien recortado, botas lustradas. Sabía cuándo aparecer y a quién saludar. En la oficina colgó el sombrero, se sirvió un trago y escuchó al desconocido del sombrero nuevo. Hablaron detrás de la puerta entornada. May Delaney vio entrar y salir a dos rancheros y luego a Crowley. No escuchó palabras, pero sí el ritmo de los tratos, promesas ahora, problemas después. Cuando el sol se fue, Grover Hale recorrió el porche con su paso de dueño. Se acabaron los cuentos, dijo a quien quisiera oírlo. Esta noche se pone orden, Dot. No hizo falta que lo repitiera. A veces el orden en el oeste era una cuerda, otras una fosa, otras un charco de algo que parecía agua y no lo era. Dot Marianne cenó sola. Su padre había salido con Crowley. La casa estaba demasiado quieta. En el cuarto guardó en una bolsa lo mínimo. Una muda, un pañuelo, el peine roto que no se había atrevido a dar ese día. Pensó en salir antes del alba, tomar la vereda del norte y perderse en el cañón. Buscar a Tazuma o no. Ya vería. No llegó a atar el nudo. Dot. 3 hombres irrumpieron sin hacer ruido. Crowley, otro capataz de los O'Connor y uno más que olía a aguardiente. Llevaban sogas. Uno la sujetó por detrás. Otro le cubrió la boca. Crowley habló a media voz como si tuviera vergüenza de lo que hacía y no lo suficiente como para no hacerlo. Por tu bien, dijo. Y por todos. Dot Marianne peleó como pudo, clavando los dientes, pateando, arañando. Le ataron las muñecas. La sacaron por la puerta de servicio, la subieron a un carro sin toldo y salieron por la trastienda donde nadie miraba. El cielo estaba negro y bajo, sin luna. El traqueteo tapaba las palabras. Dot tomaron el camino del este y se desviaron antes del río. El carro se adentró por una senda que no se usaba para el ganado. El aire cambió, más pesado, más húmedo. Los álamos quedaron atrás. La tierra se volvió blanda a la vista. A lo lejos, una planicie hundida reflejaba el cielo como espejo sucio. Red Hollow. Dot. Crowley detuvo el carro. Había otros allí. Grover Hale con 4 hombres del pueblo y el Sinton S. forastero del sombrero nuevo. Nadie gritó. Los hombres que llevan años haciendo cosas feas suelen hablar poco cuando las hacen. Bájenla, ordenó el sheriff. La pusieron de pie. Marian escupió un mechón de cabello que le caía sobre la cara. Miró a Hale, a Crowley, al desconocido. No tienen ley para esto, dijo. Tengo paz que mantener, repuso Hale, y vecinos que duermen tranquilos, cuando entienden que hay límites. ¿Y mi padre? Tu padre quiere seguir vivo, dijo Crowley sin mirarla a Dot. El forastero se acercó un paso, inclinó la cabeza como si admirara una pieza en una vitrina. Las cosas se arreglan fácil cuando se corta a tiempo, susurró. Después es peor. Dot Marianne no pidió piedad. Tampoco insultó, levantó la voz lo justo. No tengo vergüenza por lo que hice. La vergüenza es suya. Dot. Hale hizo un gesto con la mano. La llevaron hasta el borde de la depresión. Red Hollow parecía un lago, pero no lo era. En el centro, la superficie temblaba con vida lenta, traicionera. Al borde, la tierra parecía firme. No lo era. Crowley la empujó con cuidado, como quien cumple un trabajo que preferiría no hacer. Dot. El primer pie se hundió hasta el tobillo. El segundo, un poco más. Marian mantuvo el equilibrio, la respiración corta. Detrás, los hombres formaban una media luna silenciosa. Uno encendió una linterna y el círculo de luz cayó sobre la superficie, mostrándole un barro espeso que brillaba apenas. Dio un paso atrás por instinto. Fue peor. El suelo la tomó hasta la pantorrilla. El barro era frío. No te muevas, dijo alguien, quizá por compasión, quizá por costumbre. Ya no importa, contestó Hale. El pantano hace lo suyo. Dot Marianne miró alrededor. No había árboles a la mano, ni ramas largas, ni nada que pudiera usar de apoyo. La cuerda en sus muñecas pesaba como plomo. Probó a inclinarse hacia adelante, a repartir el peso. Sirvió para ganar unos segundos.
no más. El barro le alcanzó las rodillas. «Que esto les enseñe», dijo el sheriff sin énfasis. «¿A quién?», preguntó ella. «¿A ustedes o a mí?», nadie respondió. El desconocido se tocó el ala del sombrero, satisfecho de un trato bien hecho. Crowley miró al suelo, los otros al barro. A veces en Willow Creek la culpa era un lujo caro. El viento cambió y trajo un olor agrio del pantano. Marianne pensó en el río, en la yegua torda, en el peine roto. Pensó en Tazuma, pero no como salvador, sino como recuerdo limpio. Notó cómo la succión le abrazaba los muslos. Si gritaba gastaría aire. Si se movía de más, se hundiría más rápido. Si se quedaba quieta, tal vez ganaría minutos. Eligió el silencio Dot en la orilla. Hale se volvió para marcharse. «Basta, no somos sepultureros». «Todavía respira», dijo uno. «El pantano no se olvida de nadie», cerró el sheriff. «Vámonos». Los hombres comenzaron a dispersarse, pasos pesados sobre tierra menos traicionera. Quedaron dos guardando distancia, por si la suerte se negaba a obedecer. Marianne apretó la mandíbula. El barro le alcanzó la cintura. El frío subía, y con él una calma rara. Terca Dot fue entonces cuando un crujido de rama rompió la noche desde los matorrales al norte. No fue un disparo ni un caballo. Fue un paso ligero y el susurro de algo que sabe dónde pisa. Los dos hombres se giraron, tensando los rifles. Marianne no vio nada aún. Solo supo que la noche, de pronto, parecía tener ojos. Y Red Hollow, paciente como siempre, siguió tirando hacia abajo. Los dos que quedaron a vigilar no tenían prisa. Uno era Pike, un flacucho con barba rala. El otro, Rourke, hombros anchos y manos de pala. Fumaban en silencio, turnándose la linterna. La luz amarilla abría un círculo tembloroso sobre el borde del lodazal. En el centro, Red Hollow respiraba lento, con ese vaivén viscoso que engaña a los que no lo conocen. «Cuando llegue a los hombros nos vamos», dijo Rourke sin emoción. «Podría gritar», respondió Pike. «Que grite. El viento no lleva nada hasta el pueblo». Marianne escuchó sin mirarlos. El barro le había tomado la cintura y el frío le iba subiendo por la columna como una mano. Probó a no pensar en el cuerpo. Pensó en contar. Inspirar. 4. Soltar. 4. Mantener el pecho quieto, los hombros afuera. Sabía que cada pataleo era más profundidad. El pañuelo empapado pesaba como una piedra en la nuca Dot. Del matorral del norte llegó un crujido breve. Los dos hombres se tensaron. Pike alzó la linterna. Rourke encaró el rifle. «Mapaches», dijo Rourke, pero dio un paso hacia la sombra. El crujido se repitió a la izquierda, más lejos, como si algo pequeño corriera por la orilla. Pike movió la luz. El círculo amarillo se fue sobre ramas y tierra agrietada. Nada. Marianne no vio al que se acercó por la derecha. Lo supo por el obedeciente olor. Cuero seco, humo viejo y salvia aplastada. Una voz salió de la sombra, seca, sin subir el tono. «Bajen la luz». Pike giró. No alcanzó a preguntar. Algo golpeó la linterna. No un tiro, un impacto limpio. Y el vidrio se hizo añicos. La llama murió con un susurro. La noche volvió a ser noche. Rourke disparó al bulto, un fogonazo blanco que le dejó el oído zumbando. El disparo se perdió contra los álamos. Cuando trató de montar el segundo tiro, una mano le torció el cañón hacia el suelo. El culatazo le dobló los dedos. Rourke soltó una maldición y sintió la hoja fría de un cuchillo en la muñeca. «Suelta», ordenó la voz. Supo que el hombre que tenía encima no temblaba. Soltó. Cayó el rifle. Pike, ciego sin la linterna, tanteó en la cintura. No encontró más que aire. Oyó pasos detrás y un brazo le cerró el cuello con una correa de cuero. No apretó de más, lo suficiente para quitarle fuerza. Pike se desmayó sentado. La voz habló otra vez, ahora hacia el centro oscuro del pantano. «No te muevas. Respira corto». Marianne giró apenas la cabeza. Al borde, recortado contra el cielo sin luna, estaba el modoc de las trenzas. Lo conoció por los hombros, por la quietud. No traía caballo. Cargaba un arco envuelto en cuero, un rollo de soga cruda y un cuchillo. Se agachó sin ruido junto a la orilla y palpó la tierra con la palma abierta como si leyera la textura. «Te hundes por el peso en los pies», dijo. «Hay que acostarte». «No puedo», contestó ella con la voz apretada. «Sí puedes. Yo te doy el palo. Te vas a colgar con los codos. Luego estiras las piernas». Kintaru, porque era él, dejó a Rourke boca abajo.
atado con su propio cinturón, y cruzó en 2 zancadas al carro. Con el cuchillo soltó uno de los tablones laterales y lo levantó como si fuera un remo. Lo probó con los nudillos. Suficiente. Regresó al borde, se echó boca abajo, repartiendo el peso. Avanzó con los codos, deslizándose sobre el polvo como lagarto. El barro no vibró donde él apoyaba. Conocía la piel del suelo. Cuando estuvo a distancia de brazo, tendió el tablón. «Tómalo por el borde, no por el centro», indicó. «Codos encima. Mira el cielo». Don Marián obedeció. El tablón crujió, pero no se partió. Al apoyar los codos sintió como el pecho subía un palmo. El barro siguió tirando de la cintura, pero ahora pesaba menos. «Bien, ahora suelta aire despacio. Mueve una pierna hasta que flote. No patees. Busca acostarte. Seme. Clavan las botas», logró decir. «Entonces deja las botas. Pies en y punta, como pez». Él le empujó el tablón hasta que cruzó el pecho de Marián de hombro a hombro. Con movimientos cortos, firmes, fue pasando una soga por un extremo del tablón, haciendo un nudo que mordía madera. El otro extremo lo amarró a una raíz gruesa de álamo que había descubierto bajo la costra seca. Tiró con el cuerpo. La raíz resistió. «No mires abajo. Mira el borde del tablón», siguió. «Ahora la otra pierna». Lenta Don Marián obedeció, dientes apretados. El barro tenía manos. Soltaba una y agarraba otra. Con paciencia consiguió sacar la rodilla. La arcilla chupó con un sonido bajo que le revolvió el estómago. Mandó la pierna hacia atrás hasta sentirla más ligera. No era cómodo. Era vida. A sus espaldas, Rourke rompió el amarre con la tosudez de quien ha tirado de reses toda su vida. Rodó sobre sí y quedó de rodillas. Tanteó el suelo hasta encontrar el rifle. Quintaru no lo miró. Oyó el roce del metal con la grava y lanzó la bota, la suya propia, contra el cañón cuando ya estaba a media alzada. El golpe desvió el tiro. La bala se fue a la noche. «Quieto», dijo Quintaru sin cambiar el tono. «El próximo te saca la mano». Don Rourke dudó. La silueta, del modo recortada en la orilla, no parecía hacer fuerza. Parecía descansar. Eso lo desconcertó más que un grito. «Hale te va a colgar», escupió. «No por esto. Por atreverte. Primero tendría que alcanzarme», repuso Quintaru. Ató a Rourke con una segunda soga. Esta vez a un poste del carro. Lo hizo sin apuro, como quien recoge una herramienta. Después giró otra vez hacia Marián. «Las piernas. Ya flotan. Vas a sentir hambre de moverte. No te apures. Lleva las rodillas al tablón como si nadaras de espalda. El barro no es fuerte si lo engañas». «Tengo frío», dijo ella. «Mejor». «Te hace lenta». Don Marián tragó saliva. Empujó con los hombros. Buscó el borde del tablón con las rótulas. El cuerpo respondió. La succión se pegó a las botas y luego las perdió. Un tirón final y las botas quedaron atrás, desaparecidas sin ceremonia. El barro le lamió las caderas una vez más y luego se dio un palmo. Quintaru tensó la soga amarrada a la raíz, no para arrastrarla, sino para que el tablón no retrocediera. «Ahora te vas a estirar sobre la madera, lento como un gato al sol», indicó. «Te va a doler el pecho. Es aire entrando. Está viendo tela». Obedeció, milímetro a milímetro. Cuando el esternón tocó la madera, el mundo cambió de peso. El barro dejó de ser fondo y se volvió una manta. Marián apoyó una mejilla, cerró los ojos y soltó el aire que no sabía que retenía. «No cierres los ojos», dijo Quintaru. «Falta Dot». Se arrastró un poco más clavando los codos. Quintaru, todavía panza abajo, avanzó otro tanto y alcanzó con el brazo libre la muñeca de Marián, la que estaba atada. Con un giro de cuchillo cortó la cuerda cuidando de no lastimarla. «La otra», pidió ella levantando torpe las manos hacia la madera. Luego, primero fuera Dot. Del camino del oeste, muy lejos, llegó otro eco. Cascos. No eran muchos. 2 tal vez 3. Pike emitió un gemido y volvió en sí, aturdido. Vio el cielo sin linterna y balbuceó el nombre del sheriff. Rourke se enderezó medio palmo. La soga le mordió las muñecas. «Vienen», advirtió Marián, la voz de vuelta en la boca. «Entonces ya vamos tarde», dijo Quintaru. Desató la soga de la raíz, pasó el cabo por encima del tablón, lo enhebró bajo las axilas de Marián, como un arnés sencillo, y se lo cruzó por la espalda. Él mismo se amarró el otro extremo a la cintura. No iba a tirar, iba a impedir que el tablón se deslizara. «Cuando te diga vas a empujar con los codos y a ondular las piernas, no como rana, como serpiente, despacio.
El barro entiende el miedo. No le digas que tienes prisa, don Marián asintió. Ahora. Se movieron los dos a la vez. Ella avanzando un puñado de dedos. Él retrocediendo una mano, manteniendo la tensión. La madera raspó la costra seca. Un dedo de la tabla se clavó en una grieta. Quintaru lo liberó con la punta del cuchillo. Siguieron. Cada metro costó 1 minuto. Los cascos ya eran más claros. 2 jinetes, quizá 3. Un pitido corto cruzó la noche desde el camino. Canto de coyote. Quintaru lo devolvió con otro más largo. No era saludo, era cálculo. Pike empezó a llamar, ahora con voz, pidiendo luz, pidiendo a Hale. Rourke lo cayó de una patada torpe. No quería delatar su torpeza. Quintaru no los miró. Un paso más. La madera mordió tierra firme. El peso cambió de sitio otra vez. Marian sintió seco bajo el pecho. Estaba en la orilla, pero no lo celebres todavía, se dijo. Empujó con los codos, se arrastró. La arcilla dejó ir las caderas con un ruido de ventosa. Cayó de lado sobre tierra que no cedía. Respiró hondo. Tosió barro. Quintaru la cubrió con su manta sin ceremonias y de un tirón liberó el arnés. No la levantó. La empujó con el hombro para dejarla detrás de un matojo de salvia, donde la noche era más negra. Te vas a quedar aquí. No te sientes. No hables, ordenó. Me oyes correr y no me sigas. Me oyes caer y te vas al río. No voy a dejarte, contestó ella todavía con barro en los dientes. No es pedir, cortó él. Es decir, los cascos llegaron al claro junto con un haz de farol. Eran 2. El primero, el forastero del sombrero nuevo. El segundo, un chico del pueblo con la cara aún sin barba. El forastero vio el vidrio roto, a Pike de rodillas, a Rourke amarrado, el tablón con marcas de cuerpo. Entendió demasiado y, muy rápido. A la orilla, ordenó. Revisen. El chico obedeció. Avanzó 2 pasos y se quedó quieto, indeciso mirando el espejo oscuro. Esa vacilación les dio un respiro. Quintaru ya no estaba donde lo habían visto por última vez. Era una sombra navegando entre sombras, agachado, pegado a la tierra. Apareció detrás del poste del carro como si hubiera salido de él, y sin ruido soltó la cincha de uno de los caballos. Dio una palmada seca en la grupa. El animal se asustó y corcoveó, tirando al suelo al chico. El farol cayó y rodó. La llama se estiró, lamió el aceite y estalló en un fogonazo breve que dejó a todos medio ciegos. En ese segundo ciego, Quintaru estuvo junto a Marian. La levantó un poco del suelo, lo justo para echarle el brazo sobre los hombros. No pesaba mucho, pero el barro multiplicaba el peso en los músculos. Ahora sí me sigues, dijo. No te pares, aunque te falte aire. La sacó del matorral por una senda que nadie usa si no sabe que está ahí. Entre 2 piedras, bajo una rama caída, cruzando una lengua de suelo duro que parecía barro y no lo era. A espaldas de ellos el forastero maldecía. Rourke bramaba, y Pike se enredaba en su propia soga. No dispararon. Disparar a oscuras es tirar el día siguiente a la basura. El río estaba a 300 pasos que parecieron 1000. Quintaru caminó a la velocidad de la respiración de Marian. Cuando notaba que ella jadeaba como si el pecho no le cupiera, paraba un segundo con el cuerpo agachado, oído a la noche, y seguía. No hubo palabras. Hubo manos que no temblaban. Llegaron al cauce y sin pedir permiso la metió en el agua hasta la cintura. Marian quiso apartarse por el frío. Quita barro, explicó. Te roba calor, pero peor te roba piel. Mañana. La dejó allí 1 minuto frotando con la manta el lodo más grueso. Luego la hizo salir. La envolvió otra vez, ahora más firme. Le colgó al cuello una pequeña bolsa de cuero con un olor agrio. Salvia y menta. Chupa. Quita el mareo. ¿Y tú? Preguntó ella con un hilo de voz. Yo camino. Se quedaron, quietos, espalda contra la sombra de un álamo. Del claro llegó el ruido de hombres reorganizándose. Escucharon el nombre de Hale y el de O'Connor. Escucharon prometer venganzas. Escucharon a alguien decir mañana. La noche, entre tanto, recuperó sus ruidos pequeños. Insectos, hojas, un coyote que no era señal. No me preguntes por qué vine, dijo Quintaru sin mirarla. No iba a hacerlo. Bien. Marian se ajustó la manta y escupió barro que todavía se le pegaba a la lengua. El cuerpo le castañeteaba, pero la cabeza estaba clara. Miró la corriente negra del río y pensó que no era peor que el barro. Ambos te toman si no los entiendes. No puedo volver a casa, dijo. No, confirmó él. Y no puedes quedarte quieta.
Volvió a tensar la soga, ahora enrollada, al cinto, y la recogió en la mano con un gesto automático de cazador que guarda su herramienta. Olía a hierro húmedo y a hoja limpia. La noche ya no tenía ojos, tenía camino. Caminamos río arriba, decidió. Donde el agua rompe piedras, allí no entran caballos. Si mañana siguen buscándote, nos metemos al cañón. Si no, veremos. ¿Veremos qué?, preguntó ella. Si eliges pelear o irte. Ya elegí, dijo Marianne. Elegí no hundirme. Quintaru asintió como si la respuesta fuera suficiente. Se apartó de la sombra y echó a andar, a un paso que podía seguirse, con barro en las falanges. Ella fue detrás, la manta pegada al cuerpo, los pies desnudos probando cada piedra como si fuera nueva. Detrás, en Red Hollow, el barro volvió a cerrar la piel donde antes había un hueco. El viento llevó el olor agrio hacia el valle. En Tommy, Willow Creek, algunas ventanas se apagaron. Otras se encendieron. El sheriff dormiría poco. Seamus O'Connor menos. Y el forastero del sombrero nuevo no dormiría nada, contando otra vez el dinero y las balas, las de hoy y las de mañana. El río siguió su curso. Ellos también. La noche tenía camino y por primera vez en muchas horas no los tragaba. El amanecer llegó pálido, con un sol tímido detrás de una bruma de polvo. El río murmuraba contra las piedras, ocultando bajo su espuma las huellas de la huida. Marianne despertó sobre la manta de Quintaru, recostada contra un tronco caído. El cuerpo aún le pesaba como plomo, pero estaba viva. Cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir la succión helada del pantano en la cintura. Quintaru ya estaba en pie. Había dejado la manta sobre ella y sin hacer ruido se había alejado a la orilla para rastrear. Tenía la frente perlada, de agua, como si se hubiera lavado con el río para quitarse la noche de encima. El arco descansaba apoyado en una roca. En las manos sostenía el tablón que había usado la noche anterior, partido en dos, lo cual significaba que lo había cargado. Consigo hasta allí. No hay huella cerca, dijo al volver. Siguen el rastro hacia el sur. Creen que cruzamos. Marianne se incorporó con torpeza. La garganta le ardía. ¿Y qué hacemos ahora? Caminar. El río es bueno hasta la garganta del cañón. Después veremos. Después veremos. Del Modoc era seco, pero no indiferente. Ella ya había aprendido que hablaba como cazador. Decía lo suficiente, sin adornos, porque las palabras, como las pisadas, también podían delatar. Avanzaron despacio, pegados a la orilla. El sol subió y empezó a calentar la piel cubierta de barro seco. Marianne tropezaba, pero se negaba a quejarse. Quintaru le entregó un bastón improvisado. Ella lo aceptó con un leve asentimiento, como si ese simple gesto significara un pacto. Media mañana oyeron los cascos otra vez. Varios. 5, tal vez 6. Voces graves. Órdenes. El sheriff Hale había salido de Willow Creek con una partida. El forastero iba con ellos, eso era seguro. Se escuchaba su voz pastosa dando direcciones, convencido de que los tendría cercados antes del mediodía. Quintaru empujó a Marianne contra un recodo del río, donde un tronco hueco se había incrustado en la orilla. «Adentro». «No te muevas», Dotela obedeció y se deslizó dentro del hueco. Olía a humedad y a musgo podrido, pero ocultaba bien. Desde allí oyó el crujir de las ramas y el chasquido de las riendas. «Pasaron por aquí», dijo uno de los hombres. «La mujer no sabe andar sin dejar huella», rió otro. «El indio sí». «Por eso no los veremos hasta que sea tarde», replicó Hale con voz áspera. «Extiendan la línea. El río los tiene que escupir en algún lado». Los cascos siguieron su curso. La tierra tembló hasta que el sonido se apagó. Marianne salió del tronco, la cara manchada de barro fresco. «No podemos seguir huyendo», dijo temblando más de rabia que de miedo. «Si no nos alcanzan hoy, lo harán mañana». Quintaru la miró largo rato antes de responder. «¿Prefieres pelear?» «Prefiero no vivir escondida como si hubiera hecho un crimen». El Modoc asintió despacio. No era aprobación, era reconocimiento. «Entonces necesitamos ventaja. En el cañón la tendremos». La garganta del cañón se abrió hacia la tarde. 2 paredes rocosas, rojas y ásperas, encajaban como fauces que tragaban el río. Allí el sol apenas entraba y el eco devolvía cada paso multiplicado. Marianne sintió un escalofrío. El lugar era hermoso y terrible, a la vez. Quintaru eligió una cornisa baja. Trepó primero, luego le tendió la mano. Ella dudó un instante antes de tomarla, no por desconfianza, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera sostén sin pedir nada a cambio. Una vez arriba se sentaron en silencio. Desde allí veían el río correr angosto, con
Espuma blanca rompiendo contra las piedras, el Modoc sacó de su bolsa un trozo de carne seca y lo partió en dos. Ella lo tomó sin ceremonias. Masticaron despacio, oyendo el eco del agua. «¿Por qué arriesgaste la vida anoche?», preguntó Marianne. Al fin Kintaru no respondió enseguida. Miraba el horizonte donde el sol bajaba. «Porque Red Hollow no decide quién vive». Ni Hale tampoco. Marianne guardó esas palabras. En el oeste los hombres solían hablar de tierras, armas, dinero. Él hablaba de decisión. Al caer la tarde los cascos volvieron a escucharse, esta vez más cerca. La partida había dado con el cañón. Se oyeron voces rebotando contra las paredes, órdenes, insultos, hasta una carcajada. El forastero hablaba de colgar a los dos en la plaza. Como escarmiento, Marianne se estremeció. «No van a rendirse», Kintaru asintió. Se levantó y revisó su arco. De su bolsa sacó 3 flechas de punta de sílex, envueltas en cuero. Eran pocas, pero bien hechas. «Aquí ellos no cabalgan. Aquí nosotros vemos primero». Entonces se oyó otro sonido, un disparo seco que rebotó entre las paredes. La bala golpeó cerca de la cornisa, levantando polvo. Los hombres ya sabían dónde estaban. «Salgan de ahí», gritó el sheriff Hale, su voz multiplicada por el eco. «No les queda salida». Marianne apretó el bastón entre las manos. Sintió que el miedo se transformaba en algo más duro, más frío. Miró a Kintaru, que ya tensaba el arco. En el rostro del Modoc no había furia ni desesperación, solo la calma del que ha cazado ciervos en la tormenta. «¿Qué hacemos?», preguntó ella. Kintaru clavó los ojos en la línea de jinetes que se acercaba. «Hacemos que crean que nosotros elegimos». El tercer capítulo no terminaba en el disparo, sino en la certeza de que el enfrentamiento ya no podía evitarse. Allí, en las entrañas del cañón, el rescate de Marianne se convertía en una guerra, pequeña pero decisiva, contra todo un pueblo que había querido verla hundida. El eco del cañón devolvía cada grito como si fueran 100. El sheriff Hale y sus hombres se acomodaban entre rocas y recodos, apuntando hacia la cornisa donde Marianne y Kintaru se ocultaban. El sol ya se había agachado, dejando la garganta teñida de cobre y sombra. Kintaru no perdió tiempo. Ató una cuerda a una roca firme y bajó un par de metros, quedando a medio camino entre la cornisa y el cauce del río. Desde allí tenía mejor ángulo. Marianne lo observaba con el bastón en las manos, como si se aferrara a algo más que madera. «Ellos creen que el cañón los protege», dijo el Modoc sin levantar la voz. «No entienden que el cañón nos pertenece a quienes sabemos escucharlo». Marianne tragó saliva, sin quitar los ojos de los hombres que avanzaban. Se movían con cautela, pero el terreno les jugaba en contra. Cada piedra suelta hacía ruido, cada sombra era una trampa. Un disparo silbó cerca, rebotando contra la pared. El eco multiplicó el estruendo, haciendo que pareciera una lluvia de balas. Kintaru no se movió, esperó el silencio, y entonces soltó una flecha. La punta de sílex cortó el aire y se clavó en el suelo justo a los pies de un ranchero. El hombre tropezó, presa del pánico, y cayó al agua. El río lo arrastró antes de que nadie pudiera sujetarlo. El resto retrocedió un paso. Hale apretó los dientes. «Son solo 2», gritó. «Acaben con esto de una vez». Pero nadie se lanzó. El recuerdo de Red Hollow pesaba. Nadie quería ser el siguiente en desaparecer. La noche se cerró más rápido dentro del cañón. Las sombras borraron los contornos, y la luna apenas iluminaba con un brillo pálido. Marianne, todavía con el cuerpo adolorido, entendió que la oscuridad era su aliada. «Podemos escapar ahora», susurró. «Antes de que traigan más hombres», Kintaru negó con la cabeza. «Si escapamos corriendo, nos seguirán siempre. Si dejamos que el cañón hable, dudarán. La duda es la mejor arma». Se arrastró hasta un recodo más alto, donde había dejado escondidas 2 piedras grandes. Las colocó sobre un borde suelto. Cuando los hombres avanzaron de nuevo, un simple empujón hizo que las rocas cayeran con estruendo, levantando polvo y agua. Los caballos se espantaron. Uno se encabritó y lanzó a su jinete contra la corriente. En el caos, Marianne gritó con fuerza, no de miedo, sino de desafío. «No podrán hundirme otra vez». El eco devolvió sus palabras multiplicadas, rebotando por toda la garganta como si fueran voces de muchos. Los hombres se miraron entre sí, inseguros. El forastero del sombrero nuevo maldijo en voz alta, pero incluso él retrocedió un paso. El sheriff Hale intentó recomponer la moral. «Cobardes. Es una mujer y un indio», pero la voz ya no tenía la misma fuerza. Nadie quería acercarse más.
La oscuridad, el río rugiente y los recuerdos del pantano eran enemigos invisibles que se sumaban al arco de Quintaru Dot. Finalmente Comagale bajó el rifle. «Esto no termina aquí», gritó para que quedara constancia. Willow Creek no olvida. Uno a uno los jinetes comenzaron a retirarse, algunos murmurando oraciones, otros mascullando insultos. El forastero fue el último en irse, lanzando una mirada larga y fría hacia la cornisa, como si quisiera grabar el lugar en su memoria para volver. El silencio regresó al cañón. Solo el río habló. Arrastrando espuma bajo la luz de la luna, Dot Marianne se dejó caer de rodillas, exhausta. El cuerpo le temblaba, pero el corazón palpitaba con una fuerza nueva. Miró a Quintaru, que recogía sus flechas con la calma de quien termina una jornada de caza. «Me salvaste 2 veces», dijo ella. Él sacudió la cabeza. «Te salvaste porque no dejaste que el barro te tragara». «Yo solo mostré el camino, Dot». Guardaron silencio unos instantes. El aire olía a piedra mojada y a humo lejano. Marianne sabía que ya no podía volver a Willow Creek. Incluso si lo intentaba, la tratarían como a una muerta que camina. «¿Y ahora?», preguntó Quintaru. Señaló hacia el norte, donde el río se perdía entre montañas más altas. «Allí está el territorio de mi gente. No es fácil, no es seguro, pero es libre». Dot Marianne lo miró a los ojos. En ellos no había promesas dulces ni mentiras, solo la claridad dura de quien habla en serio. Sonrió débilmente, como quien acepta un destino que nunca imaginó. «Entonces iremos al norte». Dot Quintaru asintió, levantó su arco y le ofreció la mano para ayudarla a ponerse de pie. Ella la tomó sin vacilar. Dot al dejar atrás la garganta del cañón. Marianne se volvió una última vez. El eco de Willow Creek todavía parecía perseguirla. Las voces del sheriff, las burlas de los hombres, la mirada del forastero. Pero el viento de la noche soplaba distinto en las montañas. Allí, cada paso era elección propia. No condena Dot. El camino sería duro, lleno de peligros. Lo sabían los dos, pero ya no eran una víctima y un salvador, sino 2 fugitivos que compartían destino. Y mientras el río los guiaba hacia la oscuridad del norte, Marianne entendió que el viejo oeste nunca había sido tierra de obedientes, sino de quienes se atrevían a desafiar la arena que todo lo traga.